Al final de un corredor, algún crédulo, más que creyente, ofrecía su morada. Esta es tu casa, señor. Conde pensó. Entre La Habana, en ruinas del murciélago, y aquella Habana, ruin de edificios apresurados, solo mediaba una cuestión de años, pero no de esencias. A mí, más que ser escritor, me hubiera gustado ser un buen jugador de béisbol. Yo creo que hasta los 18 años yo invertí más tiempo jugando béisbol que en cualquier otra actividad. Yo soy un amante absoluto del béisbol. Hola, yo soy Leonardo Padura, escritor, y estamos en La Habana, Cuba. Tengo escritas y publicadas 14 novelas, pero tengo además libros de ensayo, de periodismo, de cuentos, de guiones de cine. Y ha habido momentos en que me han pasado cosas como escritor que yo mismo he dicho, wow. Por ejemplo, cuando gané el premio Princesa de Asturias. De pronto se te acerca alguien y te dice, con tus libros tú has cambiado mi vida. Son momentos muy satisfactorios en los que piensas que eres escritor y que estás haciendo algo que nunca pensaste que podías hacer, pero que lo has hecho, lo has logrado. Yo crecí en este barrio donde estamos ahora, que se llama Mantilla, donde está mi casa. Este lugar, esta casa es muy especial para mí. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo hemos vivido toda la vida. Y en esta casa nací yo. Aquí, en esta mesa, he escrito prácticamente todos mis libros. Esta casa, yo soy esta casa y esta casa soy yo. ¿Quién es el mejor escritor? ¿Quién es el mejor músico? ¿Quién es el mejor cantante? No se puede medir. Yo creo que muchos artistas sienten esa inseguridad de lo que están haciendo, de lo que han hecho, porque este es un trabajo, es muy misterioso. Estamos en La Víbora y es un lugar muy significativo para mi literatura. Y aquí decidí que ya no podía ser jugador de béisbol porque no tenía condiciones, y decidí que iba a ser cronista deportivo, iba a estudiar periodismo. Y el año que yo pedí la carrera de periodismo estaba cerrada la escuela y terminé entonces estudiando literatura. Yo estaba estudiando en la universidad y me encontré con que había varios compañeros que escribían pequeñas historias, escribían poemas, y yo nunca había pensado en escribir. Pero hubo un momento de iluminación para mí con respecto a la escritura. Leí una novela de Truman Capote que se llama Desayuno en Tiffany's. Y cuando leí esa novela dije, esto es la belleza, esto es llegar a la esencia de las personas, y yo quiero hacer algo así. Mi esposa me describe como un obsesivo insoportable. Cuando estoy escribiendo, soy una persona que vive en el mundo de lo que está escribiendo. En el año 90 escribo la primera novela con el personaje de Mario Conde. Mario Conde es un personaje que me sirve para mirar el mundo, para hablar del mundo, para reflexionar sobre la realidad, pero en el sentido personal. Yo creo que el mejor momento es cuando uno de tus personajes te hace reír o te hace llorar. Y me han pasado las dos cosas. Y yo creo que ese es el momento en el que más disfrutas la literatura, porque sientes que tienes un poder, que tienes el poder de crear algo y que ese algo pueda vivir independientemente de ti.
es el investigador del que les hablé, Teniente Conde. ¿Qué tal, Mario? De mis libros, las 4 primeras novelas de Mario Conde se filmó por una productora española. Esa serie tuvo muy buena suerte, ganó premios. Son unas novelas en las que la realidad está muy vista desde la perspectiva de Mario Conde, y esa perspectiva de Mario Conde es la perspectiva de mi generación, es mi perspectiva. Hace muchos años que visito este lugar. Esta casa, Hemingway decía que estaba en el lugar perfecto de La Habana. La casa en los años 60 estuvo abierta al público, pero la gente venía y se llevaba un souvenir. Un día, otro día, y un día iba a quedar la casa vacía. Ya después, muchos años después, cuando empecé a escribir Adiós Hemingway, hablé con la directora de la casa museo y me permitió venir a entrar a la casa. La idea para escribir este libro, sobre todo, vino de algo que debe ser de las cosas más terribles que le pase a un escritor, que estaba perdiendo la capacidad de recordar. Un escritor sin su memoria no es nada, y eso fue uno de los elementos que lo llevó a suicidarse 2 o 3 años después. Ese último Hemingway era el que yo quería reflejar en esa novela. La ambienté aquí, y lo que hice fue que puse un cadáver ahí afuera, un cadáver que aparece 40 años después de haber sido asesinado. Y entro entonces en una trama que tiene que ver con la mala relación de Hemingway con el FBI norteamericano. Ahora estamos en un pueblo de pescadores que está al este de La Habana, muy cerca de la ciudad, que se llama Cojimar, y que es un lugar que ha sido universalmente conocido porque Hemingway tenía aquí su bote, y aquí se desarrolla la historia de su novela El viejo y el mar. El mar es muy misterioso. En qué momento hay buena pesca o no hay buena pesca. Como a él le gustaba tanto el mar, pues esto lo aprendía con estos pescadores. En mi novela Adiós Hemingway, el capítulo final, el párrafo final, ocurre aquí mismo, cuando Conde y sus amigos están mirando el mar. Y yo creo que terminas una novela cuando estás tan aburrido de ella que no puedes volver a revisarla y volver a escribirla. La puerta se abrió y el sofocado visitante recibió el soplo apetecible de un aire acondicionado. De inmediato vio el rostro bien afeitado. Las experiencias de la vida de uno, pues de alguna manera uno las va transmitiendo a la literatura. De la manera en que yo hago y tomo el café, tengo personajes que hacen y toman el café. De la manera en que yo fumo un cigarrillo, tengo personajes que lo hacen. Y unas sandalias de cuero opaco, obra inconfundible de Birkenstock. Yo creo que más satisfactorio que ser un bestseller, es decir, que de pronto vender muchos libros, es tener esta posibilidad de ser un long seller. En Alemania, en Francia, en España, mis libros publicados hace 20 años se siguen vendiendo, y eso es muy satisfactorio. Hay algo importante con el éxito. Si como artista tú mismo crees que eres exitoso, corres el peligro de conformarte con lo que has conseguido. Yo creo que no creerte tú mismo que has tenido éxito te ayuda a intentar hacerlo mejor cada vez. ¡Dale!